¿Cuál es la importancia del cuerpo en los rituales funerarios según la idiosincrasia de los 5 grupos étnicos existentes en Colombia? Se pretende mostrar desde el marco de la comprensión, interpretación y aplicación en el contexto de la sociogénesis, de acuerdo con las costumbres y rituales ancestrales, la importancia del cuerpo y su disposición después de la muerte en comunidades y culturas de diversas regiones de Colombia, en paralelo y contraposición contra el tradicionalismo funerario antioqueño. Los 5 grupos étnicos existentes en Colombia son los indígenas, los afrocolombianos, los raizales, los palenqueros y los gitanos. Se dejan de lado los grupos de mestizos y caucásicos. Lo primero que se debe entender es el concepto de sociogénesis. Como lo define Norbert Elias, sociólogo alemán, es el concepto mismo de evolución y el hecho de ocuparse de problemas evolutivos sociales a largo plazo, es decir, se estudian las construcciones y evolución de costumbres sociales en largos periodos de tiempo. Tal es el caso de los rituales funerarios en los grupos ancestrales de nuestro país, que si bien se han dejado influenciar un poco por las costumbres de Occidente, siguen conservando su esencia y sus rituales tradicionales. Ahora les vamos a contar cuáles son los ritos de cada comunidad. Respecto a los grupos étnicos que ya mencionamos, se toman como punto de partida las tradiciones funerarias indígenas, centrando nuestro interés en 2 grupos específicos, los Wayuu y los Iku, donde encontramos para el caso de los Wayuu que curan la carne para conjurar la muerte, exhuman a sus muertos y realizan un velorio y un segundo entierro. Así como los Iku entierran a sus mamús en tierras elevadas con la cabeza en dirección a la Sierra Nevada de Santa Marta, para que así puedan llegar en debida forma al más allá. Los mamus deben enterrarse siempre cerca a los páramos, y se dice que allí existen muchas cuevas donde se encuentran entierros de sus mamus. Por otro lado, en San Basilio de Palenque, cuando un miembro del palenque muere, se ejecuta el rito del Lumbalú, donde realizan ritos de preparación del cuerpo y del velorio bastante particulares y de gran interés. Las tradiciones palenqueras y las comunidades raizales, una vez superan la angustia del fallecimiento del pariente o miembro de la comunidad, generan un rito alrededor del difunto y sus dolientes, que parte desde la organización de la casa del muerto hasta su amortajamiento y posterior velorio. Las comunidades negras ajenas a las costumbres raizales o palenqueras cuentan con mayor semejanza con nuestra idiosincrasia antioqueña, reinando la pulcritud en los ritos fúnebres, sobre todo en lo que tiene que ver con la velación del difunto. En ella encontramos el féretro con el cadáver perfectamente organizado y arreglado en su interior, esperando la procesión que lo conduzca a su última morada. El documental denominado Este pueblo necesita un muerto en el municipio de Condoto, Chocó, narra la historia de Jesús Emilio Churre. El documental pone en contraste, además del cuerpo como factor identitario, cárcel y paradigma, la fe, las tradiciones, la soledad, la resignación con la homosexualidad y la ritualidad local. El documental desarrolla la historia personal de Churre como travesti de la comunidad afro, que vive en Condoto, Chocó, mostrando aparte de las dificultades por la pugna de géneros en la región, factores religiosos y rituales ancestrales que giran sobre todo en la despedida de los muertos, en el canto de los alabados y la celebración del chigualo, velorio infantil. Hablando ahora de los Rom, pueblo gitano radicado en Bogotá, una vez enterrado el cuerpo del difunto, habitando su último recinto, deben despojar el antiguo hogar de las malas energías del difunto, recogiendo sus pertenencias juntas en un solo paquete y luego arrojar a un río de gran caudal. Las solemnidades ancestrales, así como esas costumbres de los antepasados en Antioquia, que corresponden a disponer del cadáver en el féretro o en un lugar específico de la casa, alumbrarlo durante 9 días, rezarle y hacerle el novenario de culto para darle paso al más allá y librarlo de sus penas, para así poder llegar a la diestra del Dios Padre, se han visto estas prácticas alteradas por algunas prácticas particulares, que si bien no son tradicionales, se realizan con cierta frecuencia, como el caso de los velorios de los bacanes que se ven en los barrios populares del Valle de Aburrá. Estos disponen del cadáver embalsamado y recrean con él una noche de farra y rumba, tal cual lo ilustra Jorge Franco en su obra Rosario Tijeras. Ahora resaltemos algunos conceptos que son muy importantes para poder entender y contextualizarnos, como son ritos, funerales, tribu, muerte, palenqueros, wayuu, iku, raizales, comunidades negras y gitanos rom. ¿Qué se entiende por ritual?
El ritual constituye en su denotación una percepción simbólica. El símbolo es una palabra que viene del griego símbolon. Anteriormente, originalmente, significaba reconocimiento o una contraseña entre gente hospitalaria. Esto nos da a entender que un ritual es por consiguiente un símbolo, una forma particular de reconocimiento entre un grupo de individuos. Los hogares de los diferentes grupos sociales en el mundo cuentan con formas determinadas de estar en el mundo. Los rituales pueden ser técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Los ritos transforman el estar en el mundo por un estar en casa. Hacen que el mundo sea un lugar confiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en una casa. Dan un ordenamiento y un acondicionamiento al tiempo. Antes de hablar del funeral, se hace necesario esclarecer el tema de la muerte. La muerte, desde un punto de vista filosófico, siempre ha sido entendido como un fenómeno indispensable. Schopenhauer, gran filósofo, que nos dejó una obra como El amor, las mujeres y la muerte, entendía que tanto la muerte como el nacimiento son componentes inseparables de la vida y ambos se equilibran en la balanza. Entonces podemos decir que el nacimiento es condición de la muerte y que el amor de alguna manera compensa la muerte. Y aquí es importante tener claro, y siguiendo a Schopenhauer en su obra, dos ritos o dos prácticas ancestrales que se han venido repitiendo a lo largo de esta exposición y que sobre todo son practicadas por las comunidades negras no palenqueras y no raizales, como es el canto de los alabados y la celebración del chigualo, que es el velorio de un niño, eh, en contraposición de lo que se plasma en la obra El amor, las mujeres y la muerte respecto a los ritos o a los grabados que realizaban los griegos y los romanos para adornar los sarcófagos de los muertos. Se elaboraban una serie de bajorrelieves donde se ilustraba o se trataba de mostrar fiestas, danzas, bodas, escenas de cacería, combates incluso con animales. También logramos ver bacanales. En una palabra o en pocas palabras, nos mostraban imágenes relacionadas siempre con la vida más alegre, con la vida más animada, más intensa. Es decir, nos mostraban la festividad celebrando la vida y que esa festividad celebrando la vida se trasladó a los rituales funerarios a lo largo de todo el mundo. Y eso, obviamente, como se ha venido diciendo, no ha sido ajeno a la multiculturalidad de nuestro país. Si nosotros nos apegamos a las definiciones exactas de las palabras, podemos encontrar en el viejo Larousse la definición de funeral de una manera muy sencilla. El funeral es la solemnidad de un entierro. Y en el mismo diccionario encontramos por solemnidad la definición de ceremonia solemne o formidable que se hace de un acto. Es decir, el funeral es un rito que engloba cierta solemnidad, que aparte de mostrar festividad y celebrar la vida pasada del difunto, lo que busca también es enaltecerlo. Es decir, mostrar la vida del difunto desde altas dignidades, sin importar estratos sociales o condiciones económicas. Eso que nosotros estamos diciendo nos recuerda un pasaje de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez que me va a permitir citar, y es el siguiente. Ella ayudó a levantar el cuerpo, lo vistió con sus arreos de guerrero, lo afeitó, lo peinó y le engomó el bigote mejor que él mismo no lo hacía en sus años de gloria. Nadie pensó que hubiera amor en aquel acto, porque estaban acostumbrados a la familiaridad de Amaranta con los ritos de la muerte. Fernanda se escandalizaba de que no extendiera las relaciones del catolicismo con la vida, sino
únicamente sus relaciones con la muerte, como si no fuera una religión, sino un prospecto de convencionalismo funerario. El funeral entonces denota convencionalismos, rituales que buscan establecer lazos identitarios en el grupo social en el que se desarrollan. Con el funeral se pretenden mostrar alcurnia, estatus y prosperidad. Ejemplo de ello, en Letras del Nobel colombiano, con su obra magna se consignó: fabricaría un cadáver hermoso con la mortaja de lino y un ataúd forrado de peluche con vueltas de púrpura, y lo pondría a disposición de los gusanos en unos funerales espléndidos. Adentrándonos en el territorio de idiosincrasia de las comunidades, encontramos la comunidad palenquera, originaria de San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Majates, departamento de Bolívar. San Basilio de Palenque se compone de dos calles, calle arriba y calle abajo, separados el uno del otro por la iglesia y el puesto de salud. De otro lado encontramos a los raizales. Estas son las personas que habitan lo que se podría llamar como el archipiélago lejano, ubicado en el Mar Caribe, y está compuesto por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las comunidades negras distintas a estas dos nos enfocaremos en las propias del departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Condoto. Los Rom son una comunidad gitana localizada en la capital del país, en Bogotá, Distrito Capital. Son un pueblo étnico con una cultura, educación y costumbres determinadas. Este grupo gitano es originario de la India, que aproximadamente hace unos 1000 años inició su desplazamiento hacia Occidente. El pueblo Rom posee una sacono o romipen, es decir, una identidad étnica y cultural propia caracterizada por aspectos como: sus integrantes comparten la idea de un origen y una historia común, una larga tradición nómada y adaptación a nuevas formas de itinerancia, el uso cotidiano y corriente de su idioma propio, romaní, romanés o romano. Un rom lo es por línea paterna y por nacimiento. Por su parte, los Icú, que se encuentran en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual fue nombrada por los indígenas como Gonawindúa, han convivido desde los tiempos prehistóricos con 4 grupos indígenas: los Kogi, los Arhuaco, los Wiwa y los Cancuamo. Estos son reconocidos actualmente por la Constitución colombiana como grupos étnicos, los cuales todavía conservan, algunos más que otros, sus prácticas y sus tradiciones ancestrales. Se dice, por ejemplo, que los Kogi y los Arhuacos son las dos comunidades que más han conservado esas costumbres propias de su tradición, que ha sido objetivada en la forma en la que ellos conciben y perciben el mundo, seguidos por los Wiwa, que aún mantienen muchos de sus rasgos culturales. Por último, nos encontramos con el pueblo Wayuu, donde evidenciamos que la mayoría de los estudios etnográficos sobre esta comunidad que habita la península de La Guajira, que es un territorio bastante extenso, que se encuentra dividido política y administrativamente entre Colombia y Venezuela, han coincidido en sus análisis sobre la importancia que tiene la muerte para ellos, para esa cultura, es decir, para los Wayuu. Para ellos, el ciclo de vida compone o está compuesto tanto por la vida como por la muerte, ¿verdad? Y es un continuum donde la muerte influye y determina la vida. Esto que estoy diciendo, que puede parecer muy extraño, se evidencia en diferentes ámbitos de la cultura de los Wayuu, incluso en las representaciones territoriales, donde el cementerio para ellos define o representa la patria guajira. ¿Por qué? Porque es el lugar donde sus muertos demuestran o continúan perteneciendo o estando adscritos a un lugar del mundo de los vivos. Contextualicémonos con otros autores. Tuvimos en cuenta el aporte de algunos autores para constatar la investigación. Las pasiones ordinarias de David Le Breton, específicamente lo relacionado en el capítulo 2, Cuerpo y Comunicación. El documento denominado Los Rom, Gitanos de Bogotá, un pueblo étnico visible en una sociedad invidente, una aproximación al conocimiento y comprensión de su historia, cultura y educación. Trabajo realizado por Sebastián Olarte Pinilla para optar por el título de licenciado en Ciencias Sociales. Tiene por objeto explicar de manera pormenorizada la historia de los Rom, partiendo de su procedencia hasta llegar a aspectos rituales como consecuencia de la muerte. Por su parte, el texto denominado Curar la carne para conjurar la muerte
exhumación, segundo velorio y segundo entierro entre los wayuu, rituales y prácticas sociales, escrito por Mildred Nájera y Jonita Lozano, presenta y analiza las más importantes manifestaciones rituales relacionadas con la muerte entre los indígenas wayuu. Se describe en detalle un primer entierro y su posterior y necesaria exhumación. Se evidencia además la manera en que las prácticas alimenticias y los rituales expresan sus creencias sobre la muerte al tiempo que fortalecen y estructuran los vínculos sociales. El documento denominado Camino en Espiral, Territorio Sagrado y Autoridades Tradicionales en la Comunidad Indígena Iku en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, escrito por Natalia Giraldo, evidencia cómo la concepción de la sacralidad objetivada en el territorio constituye un elemento fundamental en la organización cognitiva y social Iku, en tanto el territorio es un espacio semantizado, socializado y culturizado que sustenta la manera física y metafísica las relaciones sociales humanas. El Ministerio de Cultura de la República de Colombia expidió el documento denominado Palenqueros, descendientes de la insurgencia anticolonial, donde se explica la idiosincrasia de dicha comunidad, desde su demografía hasta las principales problemáticas de dicha comunidad. No obstante lo anterior, en el mismo se explican con detalle los rituales funerarios y la disposición del cadáver en dicha cultura ancestral. Dilia Robinson Saavedra escribió el documento denominado Pueblo Raizal en Colombia, que muestra características culturales, aspiraciones y frustraciones, la forma como se ha llevado el proceso de inmigración especialmente después de la declaratoria del Puerto Libre, su impacto en aspectos fundamentales de la vida insular y cómo, a pesar de la problemática actual, conviven en ese pequeño territorio diferentes grupos poblacionales como demostración viva de la diversidad étnica y cultural de la nación. Velorios y Santos Vivos es una exposición de 7 retablos donde se ven sus respectivas mariposas, los moños, velos, las estrellas, soles, coronas, las flores, los cancioneros, los himnarios, las luminarias e imágenes santas que le permiten la comunicación entre los vivos y sus antepasados, y esto fue escrito por las comunidades negras haciendo parte de sus ritos. También utilizamos textos clásicos como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, El amor, las mujeres y la muerte de Schopenhauer y La desaparición de los rituales de Hahn. Los utilizamos para profundizar en el aspecto solemne de la muerte, en los rituales festivos de los griegos y los romanos, también para entender con claridad el concepto de ritual. En la actualidad, tristemente y gráficamente, se evidencia que las tradiciones de Occidente han invadido los rituales ancestrales de las comunidades objeto de este trabajo. Tal es el caso de los rom, los palenqueros, raizales y afros, donde vemos que el ataúd ya juega un papel preponderante a la hora de disponer del cuerpo después de la muerte. Gracias a la occidentalización de la muerte se ha gestado, aunque no se crea, el imperio de la funeraria. ¿Qué tradiciones se conservan? Los rom conservan únicamente la tradición de deshacerse de las pertenencias del difunto. Los palenqueros conservan los bailes alrededor del féretro, así como los raizales. Las comunidades indígenas siguen exigiendo el respeto de sus tradiciones, manteniéndolas casi intactas gracias a sus jurisdicciones especiales. Surge la pregunta entonces de quién es el cuerpo después de que la persona fallece. La respuesta es del Estado y la disposición del mismo. Esta sometida a directrices normativas impuestas por los entes de control. Cuando hablamos entonces de la disposición del cuerpo, es decir, de qué se hace con el cuerpo después de la muerte, esto ha sido de gran importancia para diversas culturas. Y son diversas culturas que tienen una característica en común, y es que todas comparten el mismo territorio. Todas comparten el territorio nacional de nuestro país, de Colombia. Entonces, podemos evidenciar que en este contexto el cuerpo no puede ser entendido únicamente como la única pertenencia indiscutible del ser humano, del individuo, sino que también el cuerpo es un vehículo para llegar al más allá. Es decir, el cuerpo materializa tangiblemente la vida. Y eso lo podemos encontrar en Watanabe cuando leemos la frase que dice que la vida es física. ¿Eso qué quiere decir? Que la naturaleza jamás va a volver a producir un ser humano con esas mismas características, con los mismos rasgos. Ahora, cuando nosotros hablamos
en términos sociogenéticos, de sociogénesis, vemos que el cuerpo como vehículo para ir al más allá ha sido una figura que se ha repetido y se ha mantenido constantemente a lo largo de la historia del mundo. No solamente como lo hemos venido explicando acá, sino que también lo encontramos, por ejemplo, en Grecia y en Roma, donde veíamos que ponían dos monedas en los ojos del cadáver para que el barquero los pasara del río Estigia, es decir, los pasara del mundo de los vivos al inframundo. Entonces mire que ese viaje empieza precisamente en el cuerpo. Se disponía el cuerpo para que el alma viajara al más allá. Entonces eso ha sido, como les digo, sociogenéticamente hablando, importante porque se ha conservado a lo largo del tiempo y las variaciones de cultura a cultura han sido, digámoslo así, muy pequeñas. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día en, en nuestro, en nuestro territorio, en Antioquia? Aquí nosotros nos encontramos que en los velorios se baila, se canta, ¿cierto? Se acompaña a los muertos. Incluso podemos decir que los introducimos al más allá en medio de tambores, de lágrimas, de rezos, de añoranzas. También, y lo hemos visto acá en Antioquia, en los barrios, y lo hemos evidenciado en varias obras literarias. No nacimos para Semilla, Alonso Salazar, Rosario Tijeras, de Jorge Franco, que cruzamos al muerto o cruzamos el alma del difunto al más allá, en ancas de una ET, a punta de guaracha, tiros al aire. Pero después de esos bailes, de esos cantos eh, y las canciones de reggaetón, nos espera lo mismo, la pijama de madera, todos en sentido horizontal, y terminaremos siendo más que gusanos entrando y saliendo. Created using Powtoon.